En esta lección vas a aprender cómo trabajar con Open File Dialog y Save File Dialog. Vamos a ver cuál es el uso real de estos controles, veremos cómo podemos obtener la ruta y el archivo que se desea abrir o salvar y también cómo colocar filtros adentro de estos cuadros de diálogo. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender acerca de Open File Dialog y Save File Dialog, que son dos controles importantes y que podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Ustedes han visto que cuando tenemos una aplicación y deseamos abrir un archivo, aparece un cuadro de diálogo, una ventana, en la cual nos muestra las carpetas y podemos nosotros recorrer los diferentes directorios o las diferentes carpetas para seleccionar un archivo en particular, ya sea para que nosotros vayamos a abrir el archivo o para que vayamos a salvarlo. Bueno, cuando nosotros queremos encontrar la ruta a un archivo en particular para abrirlo, vamos a utilizar Open File Dialog. Y aquí hay un punto importante que les quiero comentar. Cuando hacemos uso de Open File Dialog, realmente Open File Dialog no nos sirve para abrir un archivo, únicamente nos sirve para encontrar la ruta y el archivo que nosotros deseamos abrir. Y este es un punto importante porque mucha gente cree que Open File Dialog nos va a servir para la parte de abrir un archivo como tal, y no es así. Únicamente nos sirve para encontrar la ruta y el archivo que deseamos abrir. De igual manera, Save File Dialog nos va a servir para encontrar la ruta y el archivo que nosotros queremos salvar. No va a servir para salvar el archivo como tal, es decir, no realiza ninguna operación sobre archivos, únicamente nos da esa ruta que nosotros necesitamos. Ya posteriormente podemos utilizar código, ya sea para abrir el archivo o para salvar el archivo. Entonces este es un punto muy importante. Estos controles no abren y no salvan. Simplemente nos sirven para encontrar las rutas que nosotros necesitamos y luego con otro código podemos ya llevar a cabo la apertura del archivo o el salvado del archivo. Los temas para que ustedes aprendan cómo abrir y salvar archivos, eso los vemos en el curso de C# de nivel intermedio. Entonces los invito a que visiten mi canal, busquen el playlist del curso del tutorial de C# de nivel intermedio y ahí están las lecciones para salvar, para leer y también para hacer otras cosas con los archivos. Bueno, empecemos a construir nuestra aplicación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar un botón y una etiqueta. Al botón le vamos a poner de nombre btn abrir. En el texto colocamos abrir y la etiqueta va a llevar de nombre lbl abrir. Ahora lo que va a suceder es que cuando le demos clic a abrir se va a mostrar el Open File Dialog. Vamos a seleccionar un archivo en particular y entonces ese archivo seleccionado con su ruta va a aparecer en la etiqueta. Bueno, busquemos entonces el Open File Dialog. Aquí lo tenemos, lo arrastramos y aparece en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque no se muestra directamente en la forma. Ya tenemos aquí Open File Dialog. Y Open File Dialog tiene muchas propiedades. Vamos a ver las más importantes y las que vamos a necesitar para llevar a cabo pues la selección del tipo de archivo que nosotros necesitamos. Una propiedad muy importante que vamos a estar utilizando es File Name, ya que adentro de esta propiedad nosotros vamos a tener el nombre del archivo que deseamos abrir. Entonces, esta propiedad la vamos a utilizar posteriormente ya de manera programática para poder saber cuál es el nombre del archivo que se desea abrir. La siguiente propiedad importante es la propiedad de filter. En filter nosotros podemos colocar un filtro de tal manera que solamente se muestren determinados archivos. Por ejemplo, solamente los archivos con extensión .txt o solamente los archivos con extensión doc o solamente los archivos con extensión .jpg o cualquier otra cosa. Bueno, esta la vamos a ver un poquito más adelante y vamos entonces a
abrir nuestro Open File Dialog. Denle doble clic por favor al botón de abrir para que vayamos al handler. Y aquí estamos. La forma correcta de abrir el Open File Dialog desde luego va a ser por el método de Show Dialog. Pero también nosotros queremos confirmar que el usuario dio OK adentro del Open File Dialog. ¿Por qué? Porque cuando le da OK, entonces es que hizo la selección y desea que se lleve a cabo algún trabajo con eso. Si le dio Cancel, entonces no debemos de hacer nada. Bueno, vamos a colocar el código y vamos a poner if OpenFileDialog1.showDialog es igual a dialogResult.ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pondríamos aquí va el código para abrir y leer el archivo. Es decir, ahí ustedes van a colocar su código para ya llevar a cabo la apertura y leer el archivo. Nosotros únicamente vamos a imprimir pues ese archivo que seleccionó el usuario. Entonces a la etiqueta abrir en la propiedad de text vamos a poner OpenFileDialog.FileName. Bueno, vamos a hacer la ejecución. Aquí me aparece mi forma, doy a abrir, está el Open File Dialog, aquí lo tenemos. ¿Y qué pasa si yo selecciono alguno de los archivos que yo tengo acá? Por ejemplo, do while. Le doy a abrir y me aparece entonces la ruta de dónde está el archivo que me interesa abrir. No me abre el archivo, ese es código que ustedes deben de colocar. Recuerden, Open File Dialog únicamente nos da la ruta del archivo que nosotros deseamos abrir. Este es un punto muy importante y no me canso de mencionarlo para que no haya confusiones. Ok, voy a dar a abrir nuevamente, pero vean que me está mostrando todo tipo de archivos. Me está mostrando pues el archivo .jpg, el de Visio, etcétera. Me coloca cualquier tipo de archivo. ¿Qué pasa si yo solamente deseo ver archivos de tipo .png? Bueno, entonces tengo que colocar un filtro. Y vamos a hacer eso. Nos regresamos a la forma. Selecciono mi Open File Dialog y me voy a Filter. Y aquí vamos a colocar el filtro que nosotros necesitamos. Ok, vamos a colocar el filtro entonces. Voy a poner archivos PNG, que es el texto que va a estar viendo el usuario. Entre paréntesis pongo asterisco.png. Y luego voy a colocar el símbolo de pipe. Recuerden que el símbolo de pipe es esta línea vertical que utilizamos en el OR. Y ahora sí pongo asterisco.png, que como tal es la extensión de los archivos que a mí me interesa estar colocando. Entonces viene el texto, digamos, para la parte humana y también la parte para que la computadora reconozca cuál es la extensión que nosotros tenemos. Ya que he colocado el filtro, entonces ejecuto nuevamente, le doy a abrir y ¿qué sucede ahora? Únicamente me está mostrando los archivos con extensión .png. Vean, ya no aparecen los archivos de Visio, únicamente me están apareciendo los archivos PNG que yo tengo ahí. Entonces, bueno, puedo darle abrir y ya viene la selección. Desde luego puedo moverme, digamos, al escritorio y ya tenemos nosotros entonces el archivo seleccionado. Si desean que el filtro tenga más archivos, más tipos de archivos, entonces simplemente colocamos otro pipe y digamos puedo poner archivos de texto, paréntesis, asterisco.txt, cierro paréntesis, nuevamente pipe, asterisco.txt. Ejecuto, le doy a abrir
Entonces ahora yo puedo seleccionar entre los archivos PNG y los archivos TXT. Bueno, aquí no me aparece ninguno porque en este directorio pues no tengo nada de tipo TXT, pero si lo tuviera aparecería. Y de esta manera ustedes configuran el filtro para mostrar el tipo de archivo específico o de interés para esa aplicación. Bueno, voy a dar aquí abrir y vean, no se encuentra el archivo. ¿Por qué? Porque no he seleccionado nada más tiene el nombre de default. Entonces le doy a abrir y ya está. Ese nombre de default que me apareció es el que está aquí. Pueden colocar, por ejemplo, mi archivo.png. Entonces cuando yo le dé a abrir, aparece el nombre de default, que es mi archivo, y bueno, ya se podría trabajar con ese en un momento dado. Muy bien, bueno, esto es lo básico para trabajar con Open File Dialog y es lo que necesitan para poder hacer uso de él. Entonces recuerden, lo que aparece en File Name es aquello que es la ruta al archivo que quieren abrir. También Open File Dialog, aparte de File Name, tiene File Names. File Names simplemente es un arreglo de string en el cual vienen los nombres de los archivos en dado caso de que el usuario, en lugar de seleccionar un único archivo, haya seleccionado múltiples archivos. Entonces, si el usuario seleccionó múltiples archivos para abrir, van a estar en ese arreglo que se llama File Names. Es un arreglo de tipo string. Lo único que tienen que hacer es recorrer este arreglo para poder ir abriendo cada uno de los archivos que seleccionó. Muy bien. Entonces vamos a dejar esto como estaba. Y ahora vamos a ver su contraparte, que es Save File Dialog. Bueno, vamos a crear entonces otro botón. Y a este botón le vamos a llamar btn salvar. Y aquí en el texto le ponemos salvar. Creo otra etiqueta y le nombro lbl salvar. Ahora vamos a buscar nuestro control. Aquí lo tenemos, Save File Dialog, y ya me aparece. Es equivalente en muchos aspectos al Open File Dialog, nada más que trabaja desde la perspectiva de salvar el archivo y también únicamente nos va a dar la ruta del archivo que nosotros necesitamos salvar. Va a tener File Name, que es donde nosotros vamos a tener la ruta como tal del archivo a salvar. Podemos colocar filtros también. Es muy similar el manejo de las propiedades. Bueno, entonces aquí a salvar vamos a colocar el código y ponemos if save file dialog 1.showDialog es igual a dialogresult.ok. Vamos a tener esto y aquí es donde van a colocar el código para salvar. Pero nosotros lo único que vamos a hacer es que la etiqueta salvar le vamos a poner en su propiedad de text pues el nombre del archivo, bueno, junto con la ruta, ¿no? Entonces sería saveFileDialog.filename y ahí está. Voy a ejecutar. Ahora voy a dar salvar y me aparece el cuadro de diálogo de guardar como o para salvar, y aquí yo ya doy el nombre del archivo. Como no he colocado filtro, no me aparece nada en tipo. Bueno, voy a dar un nombre del archivo, hola.txt, que va a ser el nombre del archivo que yo quiero salvar, y lo quiero salvar aquí en graphics. Entonces doy guardar, ya me aparece users working documents graphics hola.txt, y esta es la ruta del archivo para salvar.
El filtro es exactamente igual que como lo vimos en el otro control, entonces no hay ningún problema. Con esto ya tiene prácticamente dominado Open File Dialog y Save File